Hola, soy Julia, y mi padre abandonó nuestra familia cuando yo tenía 10 años y regresó 5 años después. ¿Cómo y por qué sucedió? Es difícil de entender, incluso ahora, pero intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Como puedes imaginar, la relación de mis padres era difícil. Todavía recuerdo cómo, cuando tenía 10 años, discutían todo el tiempo y yo no entendía realmente por qué, porque era una niña. Pero un día, mi padre se fue. Nos dejó y se fue a otra parte. No sabía por qué, pero estaba segura de que era mi culpa, y lloraba constantemente, especialmente cuando me di cuenta de que no iba a volver. Yo también estaba enfadada con mi madre, pero claro que no era su culpa. Ella era y sigue siendo una mujer trabajadora, y después de que mi padre nos dejó, tenía 2 trabajos a la vez, solo para mantenernos abrigadas y bien alimentadas. Han pasado 5 años desde entonces y me he acostumbrado al hecho de que mi padre no va a volver. Pero, ¿sabes? Yo estaba bien en ese momento. Tenía una buena relación con mi madre y bueno, un chico de mi escuela llamado Dennis se interesaba mucho por mí. Me gustaba su atención y también él. Pero tenía un poco de miedo de empezar a salir con él. Nuestra vida era muy estable. Pero un día mi madre me dijo que mi padre la había llamado y que quería venir. Me sorprendió. Y mamá dijo que si no quería que eso pasara, podíamos decir que no. Pero honestamente quería verlo y quería que todo volviera a la normalidad. Fue gracioso que incluso después de 5 años todavía sabía que algo no era normal. Después de unos días, llegó. Fue tan extraño verlo después de tantos años. Era un poco más gordo y un poco más calvo, pero aún así era mi papá. Fue surrealista. Nos sentamos en la sala y él empezó a hablar. Dijo que estaba en una situación muy mala cuando nos dejó. Tenía problemas en su trabajo y sentía que no nos estaba ayudando. Y como se sentía así, había empezado a beber y todo lo que quería hacer era huir de sus problemas y responsabilidades. Pero él quería volver, quería corregir sus errores y prometió ser un buen padre para mí. Mi mamá realmente no quería aceptarlo de nuevo, pero yo estaba tan feliz y quería darle una segunda oportunidad. Así que hicimos un arreglo para que viviera en un hotel por unas semanas, y si todo iba bien, se mudaría de nuevo a nuestra casa. Mi padre buscaba trabajo activamente y estaba presente todos los días ayudando en la casa, reparando cosas e incluso limpiando. Era un poco reacio a hablar de esos 5 años oscuros, pero dijo que no estaba orgulloso de lo que era antes. Dijo que lo peor de todo era no verme crecer. Incluso mi madre empezó a ablandarse un poco con él. Estaba tan feliz y segura, sentía que mi vida se había vuelto mucho mejor. De hecho, incluso empecé a salir con Dennis. Sabía que era un buen momento porque todo en mi vida había empezado a salir bien. Básicamente dejé de tener miedo de las relaciones como antes. Y Dennis era maravilloso. Pasó un mes o algo así, y todo cambió. Mi papá todavía no podía encontrar un nuevo trabajo y casi dejó de ayudar en casa. Principalmente veía la televisión y bebía cerveza. Y si mi mamá trataba de hacerle entrar en razón, se enfadaba mucho y decía que se había esforzado mucho y que debíamos apreciar sus esfuerzos. Yo estaba de su lado y le dije a mamá que no debería ser tan mala con él, pero luego entré en razón después de una noche muy incómoda. Finalmente decidí que era hora de que Dennis conociera a mis padres, así que planeamos que viniera a cenar. Al principio todo iba muy bien. A mi mamá le agradaba mucho Dennis, y bueno, había mucho de él que me gustaba. Dennis era un tipo muy inteligente y bien arreglado. Creo que era lo opuesto a mi padre en cierto modo, y mi padre lo notó. Empezó a burlarse de Dennis diciendo, sus manos son demasiado suaves, y los chicos eran muy diferentes en mis tiempos. Y así siguió haciendo esas bromas incómodas hasta que mi madre le dijo educadamente que era hora de dejar de decir esas cosas, así como de dejar de beber. Mi padre se enfadó mucho con ella, diciéndole que le había arruinado su vida y un montón de otras cosas muy desagradables. Antes de ese momento, Dennis había estado muy callado, pero cuando mi padre empezó a decir cosas sobre mi madre, lo interrumpió y le dijo que no era muy amable y que debía parar. Su voz temblaba y tenía miedo de mi padre, pero aún así trató de protegernos a mí y a mi mamá, y eso no ayudó. Solo hizo que mi padre se enfadara más. Mi mamá perdió los estribos y le gritó a mi papá como nunca la había oído gritar. Ella dijo que él no había cambiado y que era la misma mala persona que era hace 5 años, y que ella no lo quería en nuestra casa. Quería sentirme mal por mi padre, pero no lo hice.
Yo sabía que era una mala persona, que él no había cambiado, y me fue muy difícil aceptarlo. Así que en unos días se fue de nuevo, y esta vez fue para siempre. Sentí como si fuera mi culpa de nuevo y que ya no podía confiar en la gente, especialmente los hombres. Pero mi madre me dijo que no todos los hombres son como mi padre. Ella dijo que Dennis trató de protegernos a pesar de que estaba asustado, y que no todos los hombres harían eso, y se quedó conmigo incluso después de esa cena incómoda. Todavía estoy con Dennis y él es maravilloso, y mi mamá por fin ha comenzado a salir de nuevo. Todavía me siento mal por mi padre, pero me alegro de tener a gente muy buena a mi alrededor. Las relaciones con los padres son difíciles. ¿Qué tipo de experiencia has tenido en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.